En este problema número 10 se nos dice, en una urna se tienen 10 cartas numeradas de la 1 a la 10. Se seleccionan 2 al azar. Determinar la probabilidad de que la suma sea un número impar si las cartas se seleccionan una tras otra sin sustitución, o bien, inciso B, si las cartas se seleccionan una tras otra con sustitución. Algo importante a considerar aquí es la existencia de 10 cartas numeradas con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos un total de n igual a 10 cartas numeradas. Podemos observar que de entre estos números, 5 de ellos son pares, mientras que 5 de ellas son impares. De este grupo de cartas se van a seleccionar un total de 2. Insisto, en un caso sin sustitución y en otro caso con sustitución. ¿Qué pasa si seguimos el modelo sin sustitución? Tenemos que entender que lo que se nos pide es la probabilidad de que la suma de los números obtenidos, de los dos números obtenidos al seleccionar dos cartas, sea una suma impar. Esta es nuestra pregunta. Podemos observar también que un número impar lo tenemos cuando sumamos un par más un impar, o bien cuando sumamos un impar más un par. De esta manera, y pensando en la solución cuando hay sustitución, que se pierde el esquema tanto de permutación como de combinación, tenemos que hacer uso del principio fundamental del conteo. Conviene establecer los casos favorables de esta manera. Los casos posibles los podríamos seleccionar a través del uso de la técnica correspondiente o bien de la aplicación, insisto, del principio fundamental del conteo. Si buscamos los casos favorables al evento par más impar o impar más par, vamos a encontrar que la probabilidad de tener una suma impar cociente de favorables entre posibles sería haber seleccionado como primer carta un par de entre 5 pares que hay inicialmente y enseguida un impar de entre 5 cartas con característica de impar que prevalecen en el grupo. O bien, y esto implica una suma, acuérdate que la O tiene que ver con la unión y la unión tiene una suma de probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Sin embargo, aquí no hay intersección, dado que no puede haber al mismo tiempo un par y un impar como primer carta o un impar y par como la segunda carta. Para tener el resultado de impar más par, la primera carta tendría que ser un impar tomada entre cualquiera de las 5 que hay y la segunda tendría que ser par tomada también entre cualquiera de las 5 pares que están en el grupo. Como se realiza sin sustitución, los casos posibles serían 10 para la primera carta seleccionada, puede ser cualquiera de los 10 números que existen, y 9 para el segundo, dado que ya seleccionamos una y esta no podría volver a ser seleccionada. Esto se reduce a la suma de 25 más 25 entre 90, que nos da un valor de 50 entre 90 o bien 5 entre 9. Esto representa la probabilidad para el primer inciso. Para el segundo inciso, cuando realizamos la sustitución, sucede lo siguiente. La probabilidad de tener una suma impar sigue siendo idéntico el número de casos favorables al evento. El primero puede ser cualquiera de los 5 impares y una vez que tome un impar, que seleccione un par, restarían 5 impares y 4 pares,
de tal suerte que puedo seleccionar entre cualquiera de los 5 impares el segundo. De la misma forma, para este, el primero podría ser cualquiera de los 5 impares que hay. Restarían al seleccionar uno 4 impares y 5 pares. El siguiente es par, es cualquiera de los 5 que restan. Pero lo que se modifica es los casos posibles. Dado que se hizo una sustitución, la primera puede ser cualquiera de 10 y la segunda cualquiera de las 10 restantes que habría al momento de reemplazar. En este caso, 25 más 25 dividido entre 100, es decir, 50 entre 90, nos lleva, entre 100 nos lleva a un resultado final de 1/2, que representa la probabilidad para el modelo con sustitución. Puedes observar que al momento de reemplazar y asumiendo que hubieras seleccionado un número impar, volverías a tener la posibilidad de sacar otro impar y la suma de impar más impar te da un par, de tal suerte que la probabilidad de impar sí se ve modificada y en este caso de 5/9 disminuye a 1/2 la probabilidad para tener un impar.